Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, pues en esta mesa de discusión, gracias a Denise, a Sergio y a Lorenzo por estar aquí. Obviamente el gran tema en este momento de discusión es lo ocurrido del jueves pasado para acá, esto que bueno, pues ha desatado una muy intensa polémica social y vamos a ver en qué termina, cuál es el análisis que se puede compartir esta mañana, Lorenzo, Denise, Sergio. Bueno, pues será muy importante escucharlos. Propongo, Denise, lanzarte al ruedo para empezar con este tema, porque bueno, tiene muchos ángulos, muchas aristas y te pregunto cómo ves las cosas. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Pues hay mucho preocupante, mucho desconcertante, preguntas que no se han respondido, porque al parecer todo esto inicia, como lo han ya reportado varios medios, a raíz de una orden de extradición que exige el gobierno de Donald Trump. Y en torno a esa orden había que preguntar por qué se llevó a cabo este operativo en el día en el que se sugirió y si no se hicieron concesiones muy significativas al gobierno estadounidense, concesiones que contradicen el discurso oficial de paz y no confrontación. También preocupante que para un operativo de tal envergadura se hayan enviado a tan pocos elementos, que no se contara con una orden de cateo, que al ver que la ciudad se llenaba de convoyes de narcotraficantes que quemaban pipas, cerraban calles, disparaban contra la población civil, no llegaron refuerzos. Y el Gabinete de Seguridad Nacional ha responsabilizar a mandos menores de actuar sin autorización, pero eso en sí sugiere un grado de descoordinación muy peligroso. ¿Cómo explicar que Alfonso Durazo dé una explicación falsa por la noche y el presidente lo corrija al día siguiente? Hoy ya medios están reportando la salida, el éxodo de familias de militares que fueron agredidos o que fueron secuestrados o tomados como rehenes, y no sabemos exactamente si eso ocurrió y determinó la decisión de suspender el operativo. No sabemos tampoco si la Guardia Nacional en algún momento tomó preso a Ovidio Guzmán y lo fotografiaron, quién dio la orden de liberarlo, en qué momento. Se nos ha dicho que esta fue una decisión colegiada, pero fue realmente el titular de la Sedena o el presidente, y si no hubieran localizado a Andrés Manuel López Obrador, al presidente, antes de que abordara su vuelo a Oaxaca, ¿quién hubiera sido responsable de tomar la decisión? Preocupa que si el presidente está en un vuelo comercial, ¿en dónde recae la cadena de mando sobre decisiones fundamentales para el país? Y la narrativa gubernamental, el discurso presidencial de los últimos días ha sido el de la paz, el humanismo, no poner en jaque la vida de civiles. Pero lo que es indudable es que fue la propia acción de la Guardia Nacional la que puso en riesgo a la población civil. Hicieron lo mismo que tanto se le criticó a Felipe Calderón, que fue patear el avispero sin estrategia. Y creo que lo mejor que se ha escrito sobre lo que ha ocurrido en Culiacán es el artículo de Adrián López, el director del Noroeste, donde describe desde una perspectiva precisamente muy humana la sensación de desamparo, de preguntarse dónde está el Estado, la sensación de percibir que el gobierno no está actuando en su favor. Y aunque el objetivo ostensible del gobierno ha sido no utilizar la fuerza militar para contener el narcotráfico, entonces, ¿para qué ordenar la aprehensión de Ovidio Guzmán? En eso se cae en una contradicción fundamental que mina la credibilidad de toda la estrategia. ¿Por qué insisten en que quieren reducir la confrontación, pero la provocan? Si la Guardia Nacional se va a usar solo con efectos disuasivos, entonces, ¿para qué desplegar a la Guardia y en condiciones tan adversas? Y creo que varios analistas, bueno, muchos han señalado pues el mensaje que manda esto al narcotráfico y al crimen organizado.
Lo ocurrido en Culiacán llevará a que cualquier otro grupo siga la misma estrategia, que es tomar la ciudad, amenazar a la población civil para lograr sus objetivos y actuar impunemente. Nadie, por lo menos yo, no quisiera ver el regreso a las estrategias calderonistas, a la militarización que solo produjo, como ha dicho en efecto el presidente, un cementerio, pero esta estrategia no parece estar conteniendo la violencia ni en Culiacán ni en ningún otro sitio del país. Los datos que tenemos hasta el momento sugieren que la violencia va en aumento. El último año ha sido el más violento en la historia de México. Vamos en más de 25,000 muertos. Entonces, creo que vale la pena preguntar si este gobierno tiene una estrategia de seguridad coherente, que sea capaz de reducir la violencia, contener la criminalidad, y si bastan las reuniones mañaneras, basta el discurso del humanismo, o estamos condenados a que nos coloquen en una falsa disyuntiva, la falsa disyuntiva de mano dura o mano ineficaz, cuando lo que se quiere es precisamente mano eficaz. Y concluyo preguntando, pues, la pregunta que amerita la coyuntura: ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna ahora en Culiacán y en otros estados? ¿El gobierno, que debería poseer el monopolio legítimo de la violencia, o quienes están logrando doblegarlo, Carmen? Sergio Aguayo, ¿cuál es tu análisis de todo esto, Sergio? Carmen, creo que estamos viendo una mezcla de aciertos y errores. Empiezo con que se van alternando y eso obliga a ser muy cuidadoso en la manera como se maneja. Veamos la secuencia de los eventos. La versión que salió después de unas horas de desconcierto es que la operación fracasó por mala coordinación, por apresuramiento, pero la estrategia es acertada. En ese sentido, creo que fue muy saludable que hayan salido los principales responsables, los 4 responsables de la guerra contra el narco, quienes comandan a las fuerzas oficiales, a asumir públicamente la responsabilidad. Eso es novedoso y eso se les debe reconocer. Ahora bien, el problema que se observa después de eso es un atrincheramiento en la defensa de la estrategia que se sigue, y es ahí donde creo que tanto el presidente como su equipo se están equivocando, porque Culiacán demostró las carencias profundas que tiene la estrategia que se está implementando. Algunas carencias, hay aciertos, pero hay unas carencias. Me refiero a la principal, a la evidente, a la que sacudió al gobierno y a los observadores y a la comunidad internacional. Es la capacidad de organización, reacción y fuego del cartel de Sinaloa. Creo que nadie, ni ellos ni nosotros, anticipaba esa capacidad de apoderarse de los puntos estratégicos de una ciudad de casi 1 millón de habitantes para someter a las fuerzas del Estado con un plan muy bien estructurado. En ese sentido, una de las piezas centrales de las cuales han presumido una y otra vez es la calidad del Centro Nacional de Inteligencia, y lo han dicho que ya tienen una comprensión cabal de las principales bandas criminales. Culiacán demostró que no es así, que el gobierno desconoce, y por supuesto nosotros desconocíamos esa capacidad, que me lleva a un segundo comentario. Esa capacidad para tener armamento, esa capacidad de coordinación, demuestra que no existe una crisis de liderazgo al interior del cártel de Sinaloa. Es decir, que la detención, extradición y encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán ya fue procesada y ya fue asumida. ¿Quién es el líder que tuvo esa capacidad? Lo ignoro, pero
reconozco que fue muy notable la sofisticación que mostraron al ordenar después de su victoria, y su victoria se mide por la recuperación de Ovidio, la recuperación del hijo del Chapo Guzmán, la orden de no festinar, de no celebrar exageradamente su victoria, sino de bajar el perfil, porque se dan cuenta que en el mediano y largo plazo el Estado tiene mucha más capacidad para aniquilar al cártel de Sinaloa. Cierro, por tanto, solo ejemplifiqué en un aspecto el fracaso o las dificultades o las ineficiencias de la estrategia actual, lo que me lleva al tercer comentario. El presidente Andrés Manuel López Obrador había sido muy cuidadoso cuando hablaba de seguridad. Era notable la mesura. Cuando hablaba de seguridad, no metía en la dicotomía de buenos y malos, de liberales y conservadores o progresistas y conservadores. Culiacán lo sacudió tanto que súbitamente nos encontramos que los malos eran los periodistas críticos que no reconocen las bondades de la estrategia de la Cuarta Transformación. Me parece que el presidente se está equivocando con metiendo a las estrategias de seguridad en la dicotomía. Es el momento de que el país se divida entre quienes están contra el Estado de Derecho y los métodos ilegales y quienes estamos a favor del Estado de Derecho. Yo estoy seguro que Sinaloa va a ser un parteaguas. Yo espero que para bien. En 1980 Carter perdió la elección después de un operativo fallido cuando quisieron rescatar a los 52 rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán. Fracasaron, murieron 8 militares y Carter perdió la elección, que sería 6-7 meses después. A Andrés Manuel López Obrador le faltan 5 años, así que más nos vale que tomen a Sinaloa como un ejemplo de lo que está mal y hagan las correcciones indispensables, no solo para reconocer un operativo fallido, sino para corregir una estrategia que no está funcionando en algunos aspectos. Y bueno, pues Lorenzo, déjame agregar también para el análisis esta información, también informaciones que han surgido y que también hay que poner a la mesa sobre si detuvieron solamente a Ovidio o también hubo una detención de Iván Archibaldo Guzmán, el hermano del joven que ahora sí sabemos fue detenido y liberado, o no fue fue liberado en términos de lo que se ha reconocido por parte del gobierno, pero hay información que circula muy potentemente con unas grabaciones que, bueno, pues se pueden tomar como válidas o no, pero en el fondo hay todo un contexto de cosas en donde hay información que indica que pudo haber sido también capturado Iván Archibaldo, es decir, no uno, sino dos. Eso no ha sido dicho por las autoridades, pero por el tipo de conversación que todo este fin de semana se ha conocido en esas grabaciones, pues apunta a que pudo haber sido también detenido Iván Archibaldo y que después encabezó precisamente la operación para rescatar a su otro hermano, lo cual, bueno, pues agrega otro elemento a la discusión pública. En general tenemos un panorama bastante complejo. Lorenzo, ¿cómo es que ves tú las cosas? En primer lugar, yo no metería ahorita lo de Iván Archibaldo. Hay que esperarse a que eso madure, porque ya bastantes problemas se tienen nada más con Ovidio, como para meter el otro así. Ya lo leí en Ricardo Rafael hoy en la mañana, pero dejémoslo por el momento en uno solo de los hijos del Chapo. Yo empiezo por señalar ya sin dudas que el operativo fue un fracaso monumental, no tanto porque en algún momento
una partida de 40, que es el número máximo que se ha señalado, de 40 efectivos, fue confrontado por un número muy superior de no sabemos cuántos del cartel de Sinaloa, sino por el contexto en el que se da. Se da en un México donde está apenas empezando no un sexenio más, sino un sexenio que espera transformar de manera sustantiva al país, y este fracaso, que hay que reconocerlo así, es un fracaso en grande, no tiene, no hay forma de minimizarlo, pero en el contexto en el que se da, pues es todavía más importante, porque cualquier medida que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se encuentra con un montón de oposiciones. Bueno, esto ha servido para que de inmediato se diga en algunos círculos, tiene que renunciar, hay que ya, este gobierno se acabó, etcétera. Sí, es un gran fracaso por el contexto. Bueno, no es la primera vez que un ejército se enfrenta a uno de estos fracasos monumentales por falta de coordinación, por falta de inteligencia. A mí se me viene a la mente el 1968, cuando en 100 pueblos y ciudades de Vietnam del sur, agarraron por sorpresa a lo que era entonces pues el ejército más vigoroso y bien preparado del mundo, que era el norteamericano, y pasó más o menos lo que en Sinaloa, pero a lo grande. La invasión de ciudades completas e incluso llegar a la embajada norteamericana de Saigón. Vaya que si fue un fracasazo de la inteligencia norteamericana. Este es un fracaso de la inteligencia mexicana. No es posible que hayan intentado la operación para captura del hijo del Chapo, y menos si, como tú acabas de señalar, y hay otras personas que también lo hacen, eran los dos hijos del Chapo. Bueno, con 40 efectivos es ridículo. ¿A quién se le ocurrió ir en esa dirección? Salvo que en el último momento hayan dicho, bueno, a lo mejor esto es un gran golpe. Unos cuantos de nosotros capturamos a dos de los cabecillas más buscados. Pues si fue eso de esperar que por sorpresa les diera resultado, la sorpresa mayúscula es que no les dio resultado, y hay que asimilarlo, hay que aceptarlo, que fue un fracaso y que eso tiene consecuencias más allá de la operación en Sinaloa. Pero por otro lado, pues de los fracasos se puede aprender, y en realidad no hay éxitos si antes no hay fracasos. Si todo es éxito, que me digan qué buena vida personal o vida colectiva se ha hecho sin que haya fracasos. El fracaso, lo importante es aprenderle. En este caso, hay que rehacer el aparato de seguridad y también volver a repensar la fórmula, que en principio parece buena, pero bastante ingenua, del gobierno, de señalarnos una y otra vez que si yo doy becas a los jóvenes, si les abro las universidades a los jóvenes y de las clases más desfavorecidas que no pueden pasar los exámenes de admisión, obvio, si les dieron una educación pésima en la primaria, secundaria y preparatoria, pues no van a poder pasar los exámenes de admisión, pero hay que incorporarlos. Si quieren estudiar, vamos a abrir las vías adecuadas para que puedan ingresar, pero esta estrategia, que me parece que es la única viable en el largo plazo, pero hay plazos cortos.
y en este plazo corto hay que usar la otra. Para eso se puso el enorme peso político de la presidencia en la Guardia Nacional, para sacar también la otra parte, la de la fuerza, pero bien empleada. Aquí hay algo que sí, de plano llama la atención por la contradicción. Se dijo que la idea ya no era perseguir a los capos, que la idea de descabezar a los carteles, que viene de una propuesta norteamericana que se usó en el Plan Colombia, que se dijo, bueno, quitamos a la cabeza de esta organización, de este triángulo, hay un vértice, pero abajo de él están un montonal de personas. Quitamos la cabeza y se va desgajando todo. Pues no, ya lo vimos también en Colombia, ya lo sabemos aquí, que si uno toca la cabeza, ya lo dijo el Mayo en la entrevista con Scherer, ustedes nos quitan a nosotros, ya saldrán otros, porque ya están listos. Lo peor es que salen muchos y que tienen que luchar entre sí, que por eso en buena medida el número de muertes que ha aumentado, de asesinatos dolosos, es por este conflicto que crea el destruir un liderazgo ya bien asentado, y luego se permite, se obliga, se lleva a la situación en donde son varios y proliferan. Es Medusa el resultado. Entonces, si ya lo sabíamos, si ya se nos había anunciado que no iban a ir por los capos, ¿para qué fueron esta vez? ¿Para qué fueron tan pocos? Tan improvisado. Porque los Estados Unidos lo pidieron, porque como dice la persona que entrevistaste de Río 12, porque la DEA llegó. La DEA es una maldición para nosotros, porque nos ha llevado a una serie de estrategias que según ellos son buenas para ellos. En Estados Unidos no hay capos que tomen una ciudad capital y que enfrenten a las Fuerzas Armadas como aquí. Eso sucede en la periferia, en donde se está tratando de atacar desde hace mucho tiempo a la producción de las drogas, y se ha intentado atacando sobre todo a los capos. Bueno, ya no dio resultado. En esta ocasión tenemos un ejemplo más de lo que ya sabíamos que no resulta. Aunque hubieran tomado y hubieran tenido éxito, que hubieran ido 500 las fuerzas especiales que llegaron después, cuando se intenta tapar el pozo después que cayó el niño, que ya llegaron a Culiacán las fuerzas especiales, varios centenares. Bueno, supongamos que tiene éxito. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Que en el cartel de Sinaloa haya divisiones otra vez y que haya enfrentamientos. No va a acabar, no va a sacar al final nada práctico con detener a los capos y poner ese énfasis, esa fuerza, ese peligro en la captura de los capos. ¿Por qué se hizo si se había anunciado? El propio López Obrador lo anunció, no vamos a ir por esa vía. Bueno, ahí va otra vez de una manera desastrosa. Entonces, lo que hay que hacer ahora es reaccionar de manera constructiva. Pero hay una parte que sí se me hace bastante difícil y a la vez necesaria. La operación humilló al gobierno mexicano, humilló al ejército, humilló a la Guardia Nacional. Aquí lo único que se salvó fue la Armada. Hay que capturar a Ovidio para lavar esta afrenta. Ahora sí, hay que hacerlo, y hay que hacerlo en grande. Es una pregunta, porque es una posibilidad. El ejército tiene que responder de alguna manera, es su prestigio.
en una, y con eso termino, en una entrevista que sale en Proceso, un agente de la DEA dice, eso pasó porque confiamos en el ejército, hay que confiar en la Armada, la vieja ya afirmación que tanto dolió en el calderonismo del embajador que tuvo que dejar su puesto en México, de decir la Armada son los nuestros, el ejército no. Otra vez estamos en eso. Pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a Estados Unidos? ¿Por qué si la DEA quiere a un capo, hay que decirle, mira, antes congela toda la entrada de armas, porque aquí lo vimos, en ese camión de redilas con esa ametralladora pesada, ¿de dónde la sacaron? Pues de Estados Unidos. ¿De dónde vienen esas armas? De Estados Unidos. Bueno, primero que se desarme, que se corte el ingreso de armas, de municiones, de dinero. Pero ellos no cortan nada de eso. La demanda sigue en Estados Unidos y piden hacer aquí lo que no hacen ellos allá. Entonces, probablemente el interés nacional en México sí debe de ser, si nos lo pide la DEA, pues que se lo pida al cielo, pero a nosotros ya no. Nosotros vamos a tener nuestra propia estrategia y es no buscar la cacería de las cabezas, porque entonces vamos a producir mayor intensidad de la violencia y vamos a tratar de hacerlo en el largo plazo, este tipo de cambio en la política social que no puede dar resultado en 1, 2, 4, 5 años. Ya está muy arraigado esto. Es un problema que en caso de que se logre resolver, va a tomar tiempo. Quizá esa sea una de las lecciones de Sinaloa. Lorenzo, ese es un debate abierto, es sumamente importante lo que estás planteando, porque justo de lo que resuelve el gobierno mexicano es que se conducirán las cosas en México para los próximos años, ir o no por las cabezas, ir o no por Ovidio, ir o no por Iván Archibaldo, ir o no por el Mayo Zambada, ir, si fuera el caso, en solitario o de la mano de los gringos, o desistir de la captura de estos cabecillas a cambio de privilegiar una estrategia de largo plazo. Ese es el debate abierto en estos momentos y desde luego Sergio y Denise tendrán algún punto de vista que compartir sobre el tema. Denise, ¿qué piensas? Este gobierno hizo campaña, el presidente, argumentando que iba a pacificar el país vía una nueva estrategia que incluía la desmilitarización, la justicia transicional con apoyo internacional. Se habló de la despenalización de las drogas. Esa es la estrategia que se tendría que instrumentar si es que se quiere lograr una verdadera paz duradera y que además sea coherente, porque lo que ha ocurrido con Culiacán es la incoherencia absoluta. Por un lado, se nos dice que la Guardia Nacional no va a enfrentar a sus hermanos, aunque esos hermanos sean criminales, pero por otro lado se envía un operativo para apresar a Ovidio. Si el gobierno fuera congruente, empujaría con mucha inteligencia una iniciativa de despenalización de la marihuana y una estrategia de justicia transicional que transite por crear una CICIG mexicana, emulando el ejemplo de Guatemala, priorizando estrategias que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción y regulando las drogas, porque si no, aunque se diga que la guerra terminó y no se vaya tras los cárteles, acabaremos con una paz narca, que es lo que teníamos en el pasado, antes de Felipe Calderón, y lo que no creo que se podría ni se debería revivir. La solución de largo plazo es incorporar a grupos criminales a mercados funcionales,
legalizando y regulando las drogas, porque si no vamos a seguir en esta guerra que no es guerra, pero sí es guerra, pero a ratos es guerra y decimos que no es guerra, pero en realidad sí, que no ha llevado más que a una profunda confusión, a estrategias incoherentes, a miembros del gobierno que mienten o malinforman o organizan operativos sin informar a sus superiores y que dejan a la sociedad en una profunda sensación de falta de protección y de falta de claridad ante lo que realmente quiere hacer este gobierno, que sea novedoso y que constituya un cambio, porque en la medida en la que retóricamente cambien, pero la estrategia en el suelo, en las comunidades, siga siendo la misma, pues se van a repetir las mismas cifras de cementerio que venimos arrastrando desde la era de Felipe Calderón, Carmen. Bueno, pues ahí está este debate abierto. Antes de irme a una pausa, Sergio, en tu opinión, bueno, aquí el gran dilema, la gran decisión de desarrollar lo necesario para capturar o recapturar específicamente a Ovidio, y si fuera el caso a Iván Archibaldo, según las versiones que, como comentamos, también fue capturado y después liberado, y después él mismo habría coordinado la acción para recuperar a su hermano. Bueno, la gran pregunta es, ¿el gobierno mexicano debe como prioridad para sobreponerse de este golpe tan fuerte, ir a capturar a ese personaje? Si eso fuera así, ¿puede hacerlo en solitario? ¿Tiene que ir necesariamente de la mano del gobierno de los Estados Unidos? En este momento está empezando la reunión ahí en Constituyentes entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos, una reunión de alto nivel en relación al tema de las armas, y ahí van a estar pues todos los miembros de ambos gobiernos relacionados con este asunto, y no veo cómo no sea este el tema central, lo ocurrido en Culiacán la semana pasada. Eso está ocurriendo a partir de este momento de la mañana, 10 de la mañana era la cita, en donde representantes de la DEA, del FBI, del gobierno mexicano, bueno, pues estarán reunidos ahí con Marcelo Ebrard, con Durazo, con los representantes de la Guardia Nacional, en fin, hoy en la mañana. Ahorita estará empezando una reunión México-Estados Unidos muy importante. ¿Qué decir, Sergio? Sobre la estrategia del presidente López Obrador, sobre lo que tiene que hacer un gobierno en este pues enorme dilema. Carmen, lo recordó muy bien Lorenzo. Las dos grandes innovaciones, según nos explicó Alfonso Durazo en el Colegio de México hace 3 semanas, era que ya no se iba a perseguir capos, sino atacar la estructura criminal, y de ahí se derivaría la caída de los líderes. Y la segunda innovación era tratar a la seguridad como territorio libre, como territorio neutro, libre de consideraciones políticas o ideológicas. Desde esa perspectiva, Culiacán es una anomalía, no debió haber sucedido, porque la política de capturar a los capos, a los grandes capos, es una propuesta fundamentalmente estadounidense. Ellos la acuñan la llaman Kingpin Strategy, la estrategia para atacar a los reyes, y porque a ellos les funcionó cuando encarcelaron en el megajuicio que termina en el 86 a los líderes, grandes líderes de las 5 familias neoyorquinas. El caso de México ha sido diferente, y muchos de nosotros hemos argumentado que tenía que repensarse, y en ese sentido era muy bienvenida la tesis de Durazo de que ahora se iba a ir contra la estructura. En ese sentido, pues aquí sí hay una gran confusión que tendrán que aclarar en la retórica y en la práctica, vamos, porque pues nos movieron el tapete, cambiando los objetivos. Lo que sí pareciera ya ser una innovación que no se va a modificar es incorporar cada vez que puedan y con todos los pretextos posibles el tema de la contrabando de armas de Estados Unidos a México. Eso sí, ahora parece que ya no hay marcha atrás, lo cual es muy saludable, pero se tendrá que realizar, se tendrá que analizar a la luz
de los objetivos principales, de la estrategia principal. ¿Queremos que se capture a los capos o que se asfixie a la estructura criminal? Lorenzo, Denise, Sergio, volvemos. Ahí está el tema y la discusión abierta.